Estamos de vuelta y bueno, como lo anuncié, Alejandro, ¿cómo está usted? Querido Ricardo, aquí estoy otra vez, una semana más. Qué rápido se pasa, ¿no? Oye, no hay buena novela que no tenga un buen protagonista y un buen antagonista. Y a veces el antagonista, acuérdate de Moriarty, ¿no? ¿Qué sería Sherlock Holmes sin Moriarty? O el rey Arturo sin su hermana Morgana. Claro. En fin, los seres humanos entendemos a partir de ideas y contrastes. Y eso, pues parece haberlo entendido muy bien quien dirige este país, que ha tomado como antagonista a los conservadores, pero más que a los conservadores de hoy, a los del siglo XIX. No, todo el tiempo, si quiere denostarte, te dice, eres un conservador como los del siglo XIX. Sí. Y te he invitado para que me hables de Moriarty y de Morgana. ¿Quiénes eran realmente esas personas que hoy pues merecen todo nuestro desprecio y no querernos parecer a ellos? Mira, merecen todo nuestro desprecio porque siguiendo la línea histórica que maneja el presidente, que es una visión muy particular, pues evidentemente los conservadores, que es el grupo político antagonista Benito Juárez, entre 1855 y hasta 1867, son los que van a ir en contra de todas las grandes reformas de los liberales, ahorita vamos a hablar un poquito, y son los que van a traer al final a Maximiliano de Habsburgo. O sea, ahí sí creo que... Ahí se equivocaron. Sí, totalmente. O sea, yo creo que todo lo demás entraba en la lógica de un país que está buscando construirse. Recordemos, termina la independencia y quienes se quedan a gobernar, o quienes gobiernan, son los criollos. No los españoles, sino los criollos. Los criollos eran, utilizando el lenguaje de ahora, eran los fifís de la época, eran los que tenían muchas de los medios de producción, propiedades. Es esta clase que de pronto va a tener y va a gobernar, porque antes los españoles no los dejaban. Y entonces de pronto van a encontrarse el poder, van a encontrarse todas las circunstancias favorables a ellos. Esta generación de criollos va a ser sustituida, digamos, en el gobierno, o el mejor representante de esos criollos es Santana. Este personaje... Un liberal, por cierto. Porque cuando estaba en Veracruz era liberal. Liberal, ¿no? Y conservador e imperialista. Fue de todo. Sí, Santana yo creo que es el prototipo del político actual. El que en la mañana es tricolor, luego azul, puede ser amarillo, ahora puede ser de morena. Sí, o sea, que va rodando de acá para allá, como dice José José. O sea, es el político chapulín. Sí. Y fíjate que no era muy común en el siglo XIX el político chapulín. O sea, tú ves a los conservadores o a los liberales y se casaban con sus ideas y morían defendiendo sus ideas. No era tan fácil que encontraras a un conservador. O sea, Mora no simpatizaba con Lucas Alamán y Lucas Alamán podía simpatizar con Mora en ninguna circunstancia. No, se podían tener respeto intelectual, pero evidentemente había muchas diferencias, ¿no? Entonces, los conservadores son prácticamente, vamos a ir viendo la línea genealógica. Termina la independencia, entonces tenemos a los criollos, y los criollos a su vez empiezan a dividirse. Hay los que querían una república federal y los que quieren una república central, ¿no? La república federal es como la que seríamos hoy, estados libres y soberanos en su régimen interior, con facultades, cada estado elige a su gobernador y todo eso, y los centralistas quieren una república donde haya un poder fuerte central y prácticamente los estados serían departamentos. O sea, la diferencia entre Estados Unidos e Inglaterra, digamos, para ponerlo en los términos del siglo XIX. Entonces va corriendo, estos que son primero federalistas contra centralistas, van evolucionando en sus ideas y los federalistas tienen una mayor atracción o sienten simpatía por Estados Unidos. De ahí que pues, la Constitución del 24 tenga mucho que ver con la Constitución de Virginia de los Estados Unidos de finales del siglo XVIII. Entonces, de pronto vamos viendo estas dos fuerzas. Los centralistas están más cercanos a ver el modelo europeo, a ver hacia Inglaterra. A España no tanto, porque en ese momento España nos despreciaba. A Francia sí. A Francia y demás. A la Francia napoleónica. Y le tienen un respeto a Estados Unidos y rechazo incluso porque Estados Unidos, recuerden, cuando se consuma la independencia, llega con la lana de, así a la mesa, quiero Texas, ¿no? Creo que 5 millones le ofrecieron a Iturbide y a Guadalupe Victoria. Así Poinsett llega y pues aquí tengo 5 millones, los toman o los dejan, pues obviamente lo rechazaron. Entonces estos grupos son los que se van a pelear esa primera mitad del siglo XIX. Unos más cercanos a la iglesia, otros no. Sí. ¿O ese no era un corte? En ese primer momento todavía no tanto, sino ya... La iglesia estaba con ambos, digamos. Exactamente. La iglesia había dos factores de poder fundamentales, la iglesia y el ejército. Entonces, conforme va avanzando, pues obviamente la primera mitad del siglo XIX, empieza a surgir una generación importantísima que era de los nacidos ya o durante la Guerra de Independencia o después.
Ahí están, por ejemplo, Guillermo Prieto, ahí va a estar Melchor Ocampo, ahí va a estar Ponciano Arriaga, Zarco, o sea, todos estos personajes que no habían combatido en la independencia, pero que ya habían nacido o terminado la independencia o ya consumada la independencia. Entonces, ahí viene un relevo generacional muy interesante, porque estos personajes son los que van a cuestionar con ciertos garbanzos de a libra, valga la expresión, como por ejemplo Gómez Farías. Gómez Farías, este personaje que de pronto es muy desconocido para el general de la gente, porque es el primero que intenta separar la iglesia y el Estado en 1833. De hecho, está enterrado en Mixcoac, fuera de la iglesia de San Juan. Exactamente. No, la iglesia no lo quiso enterrar en su panteón. Donde está el Instituto Mora, esa era la casa de Gómez Farías, que le decían Gómez Furias. Entonces, esta nueva generación obviamente empieza a cuestionar todo lo que han hecho los criollos encabezados por Santana. Se han ido a la guerra, rebeliones internas. Y ahí se parte entre conservadores y liberales y ahí, con entonces, más nitidez. Claro, entonces ahí sí ya vemos un grupo de una nueva generación de políticos mestizos, no, o sea, es clase media totalmente, nada que pocos tenían muchos recursos o tenían los medios de producción. Generalmente los medios de producción se quedan con los criollos. Y entonces ahí de pronto ya hacia 1855, después de la guerra con Estados Unidos, ya tienes claramente dos bandos. Uno, que ya no quieren a los criollos y que además saben que la peor carga para México es el ejército y la iglesia. Y si no se pueden deshacer del ejército y la iglesia quitándole los privilegios, va a ser prácticamente imposible que se consolide un país. Y esa generación de mestizos que vienen ascendiendo, que son liberales, que quieren una república federal, es la que va a encabezar Benito Juárez en 1857. Ahora, ahí viene un choque de trenes. Esta descripción que me haces no me separaría mucho pues de las historias de otros países. Claro. Hoy en Inglaterra, pues tienes en efecto a los laboristas y del otro lado los conservadores. Se llama el partido. Hay muchos sistemas políticos donde los conservadores son muy orgullosos de ser conservadores, de encargarse de conservar. ¿Cómo ocurre que el conservador se vuelve el demonio? Adelantabas tú que tiene que ver con la llegada de Maximiliano. Bueno, primero tiene que ver con que evidentemente vienes de una sociedad de 300 años total y absolutamente cerrada, religiosa, con una religión oficial cuando se consuma la independencia y demás. Pues, obviamente cuando llegan los liberales dicen, a ver, ¿cuáles son los obstáculos que tenemos aquí para el desarrollo o para consolidar el país? Pues evidentemente eran los fueros y privilegios que tenía el ejército por un lado, pero mayormente la iglesia. La iglesia tenía 1/5 de la riqueza nacional en 1857. Las leyes de manos muertas son justamente para poder liberar ese capital. Claro, ¿no? eran prácticamente un estado dentro del estado. Entonces, no había manera de que el poder público pudiera consolidarse cuando tenías una institución que regulaba absolutamente todo. Nacimiento, muerte, bodas, defunciones, todo dependía de la iglesia. No había manera de que tú pudieras hacer algo fuera de la iglesia. Y entonces muchas de esas cosas le pertenecían a la cosa pública, o debían de estar en la cosa pública, porque al final, ¿cuál era el papel de la iglesia o cuál debía ser el papel de la iglesia? Tan llanamente como salvar almas. Te sigo muy bien en esa definición, gracias por explicarme quién era el conservador del siglo XIX y por qué acabó siendo tan denostado. Ahora dime, ¿en qué se parece ese conservador al de hoy? ¿Podría haber más comunicantes, tradiciones que se hayan postergado, que te lleven a ti a escuchar el mensaje anticonservador diciendo, tienes razón, ¿no? Lucas Alamán y si estos intelectuales que yo veo hoy, ¿no? Son igual de conservadores. No, yo creo que nuevamente tenemos, una cosa es la visión histórica o el conocimiento histórico del periodo de liberales contra conservadores y otro es esto. O sea, yo creo que aquí sí hay... Una cosa es la historia y otra es la literatura. No, y también la interpretación histórica que le quieres dar, ¿no? Evidentemente, ¿por qué los podemos asociar hoy? ¿O por qué los asocia el presidente? Porque son la gente que se oponía al progreso, al cambio, a ser mucho más abiertos en cuestiones como pues que la iglesia se regresara a sus templos, el que pudiera medir las inversiones, el que, por ejemplo, tuvieras un matrimonio civil o un registro civil. A todo eso se oponía los conservadores. De ahí el término conservadores. Había una canción de la época que les llamaban los cangrejos porque decían que ellos caminaban para atrás, ¿no? Y luego, peor tantito, cuando pierden en la guerra de reforma, pues, ¿qué dicen?
pues digamos un emperador, porque no funciona la república, y entonces ahí sí terminan de acabarla, por eso se convierten en los grandes enemigos. A mí no me gusta que se maneje el término hoy de conservadores. O sea, yo creo que... ¿Cómo harías tú? A ver, si yo te forzara, es complicado porque no puede ser historia tan reciente, estarías escribiendo para la revista Hola, ¿verdad? Pero a ver, si te forzara a hacer una clasificación, ¿cuáles serían los términos más adecuados para entender, digamos, la tendencia ideológica o incluso valórica del gobierno versus quienes ven con desconfianza y hasta con mucho temor algunas de las decisiones que se están tomando? Fíjate, a mí no me gustan las etiquetas y tampoco mucho la izquierda o la derecha, pero yo creo sí que... las palabras sí te gustan. Sí, yo creo que hablaríamos de una derecha. Y dentro de esa derecha podría haber distintos niveles, ¿no? Ahora, esta derecha que vivimos hoy, sí hay una derecha que está muy casada con los privilegios que han ido acarreando. Privilegios que construyó un partido que ha sido de todo, o sea, o que fue de todo, el PRI, que tenía en sus momentos de atinada izquierda de acuerdo a la Constitución, como decía López Mateos, pero podía ser neoliberal, como dijo Carlos Salinas de Gortari, o muy nacionalista, como decía Luis Echeverría. Es decir, también venimos de una formación política o de un sistema político que es totalmente amorfo. Santanista, desde tu perspectiva. Podríamos decirlo. Mira que Santana dejó entonces Estela también en el siglo XX. Sí, claro. Pero yo creo que, mira, sí es una clase que mucha gente tuvo muchos privilegios que nos alejaban del principio básico de igualdad ante la ley, ¿no? Muchos negocios que se hicieron al amparo de la ley, pero que no son privativos de la derecha o de la izquierda, sino simplemente de sistemas políticos que para poderse afianzar necesitan tender ese tipo de puentes. Entonces yo creo que hay gente que supuestamente es de izquierda, pero se benefició tanto como gente que podríamos llamar de derecha o conservadores que se beneficiaron tanto. ¿Por qué? Porque había componendas en el Congreso, porque para tener un negocio igual tenías que dar un 30%. Entonces para mí el problema no es tanto la ideología, porque evidentemente siempre habrá gente que se oponga a ciertas medidas. Por ejemplo, la despenalización del aborto. Esa es una cuestión totalmente de pensar en derecha o izquierda, ¿no? La derecha es más conservadora, no le parece, toda esta idea de la vida la percibe desde otro modo que la izquierda decide sobre tu cuerpo y demás. Entonces, ahí nuevamente, ahora déjenme hablar del protagonista. La etiqueta liberal no nos funciona. No, tampoco. Porque tienes liberales de derecha, tienes liberales de izquierda, entonces la etiqueta liberal es como rara, como a mí no me ayuda a entender, te lo digo con franqueza. No, claro que no. Porque, o sea, eres un liberal, y yo digo, ¿de cuál de todos? Porque mira que yo he conocido de unos y de otros. A ver, te la pongo así. Benito Juárez, podríamos decir que hasta neoliberal hubiera sido. A mí, igual que tú, odio las etiquetas y odio esas extrapolaciones, porque yo creo que los personajes, para entenderlos bien, hay que entenderlos en su contexto. O sea, Benito Juárez no viene al caso hoy, pero juguemos un poquito con eso. Por ejemplo, Juárez, todo el mundo cree, ya en la visión que nos vendieron de Juárez, todo el mundo cree que Juárez defendía a los pueblos indígenas, y no. O sea, no era un asunto de, vamos a darles sus leyes especiales. La historia de Oaxaca es una historia muy dura y ruda de parte de la presidencia de Juárez. Bueno, y Juárez además fue alguien que no buscaba que los trataran especialmente. Oigan, yo soy un indio zapoteca, considérenme. No, Juárez lo que quería era integrarlos. ¿Cómo? A través de la ley y de las instituciones, punto. Los pueblos indígenas se acercaron más a Maximiliano. ¿Por qué? Porque Maximiliano llegaba con esta visión paternalista que tiene este gobierno y que tuvo el gobierno de Peña Nieto y el de Calderón y todos, tratar a los pueblos indígenas con ese tipo de... La dádiva graciosa. Exactamente, ese paternalismo de sí, mijitos, nosotros los cuidamos. Entonces, desde esa lógica, Juárez hoy no se sentiría cercano a López Obrador en muchos sentidos, pero tampoco se sentiría cercano al PAN o al PRI. Por eso te digo que es muy peligroso jugar con ese tipo de... ¿Nos funciona como el izquierda-derecha? O sea, es que tampoco me siento muy cómodo. Es como si nos hubieran quitado las palabras para nombrar la realidad política, pues. Y claro, cuando no las tienes recurres al pasado, entonces agarras los libros de historia y ves cómo la recuperas, sí, pero tenemos una ausencia de lenguaje para nombrar con mejor precisión yo creo que los diferentes, que las fracturas. Redescubrir términos, o sea, o crearlos, o sea, neologismos, porque en serio, evidentemente tú ves, el gobierno de López Obrador es de izquierda y entonces ves cómo se acerca a las iglesias evangélicas. Pues no, entonces desde la lógica pura del liberalismo como lo conocemos en el siglo XIX, no lo es. Quiere apostarle más al nacionalismo y el petróleo, eso no es liberal, eso es muy conservador o quizá de una condición
que era muy dada o muy normal en los años 30. Quizá en los años 30 podía parecer como ese nacionalismo respondía a una lógica Pero en liberal. 1856 era claramente conservador. Claro, entonces, evidentemente, tenemos de chile dulce y manteca. ¿No tienes ganas de hacer el nuevo diccionario de la...? Pues vamos a hacerlo, vamos a inventar. Sería un gran negocio, ¿eh? Porque yo sí, aportarle lenguaje al conflicto siempre es una cosa buena, claro, y al presente todavía más. Indudablemente, cuando el presidente dice conservadores, yo no pienso en las categorías actuales, yo pienso en Aguilar y Marocho, en Miguel Miramón. Pero a lo mejor nos equivocamos, un poco. Andrew, te agradezco muchísimo. Me faltó preguntarte, ¿con qué intelectual del siglo XIX te identificas? Me gusta mucho el doctor Mora, o sea, sí me gusta de los liberales, me gusta mucho, quizá más que intelectual. Choro Campo me parece maravilloso. Yo me quedo con Gómez Furias, ¿eh? ¿Sí? Cometió errores, hay que decirlo. Fíjate pero... que la doctora Josefina Zoraida Vázquez no lo quiere mucho. Sí, hay una discusión ahí larga porque se cometió errores. Pero yo sí creo que fue una gran generación, esa de los liberales, por encima de toda clase medieros, profesiones liberales como médicos, abogados, comerciantes, periodistas, que dejaron esas funciones para... Juárez no se explica.